Efesios 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la primera característica de la mente natural tiene que ver con que es una mente vana. Y el significado de esta palabra es falta de propósito, es decir, algo que no es útil, que no trae un beneficio. Cuando la mente natural está sobre el hombre, todo lo que va a venir a él va a tener que ver con pensamientos de querer alcanzar cosas que parecieran importantes para él. Pero al final, cuando se puede revisar a profundidad, él se termina dando cuenta de que son cosas que no tienen valor, cosas que no tienen el mayor impacto o el mayor beneficio para su vida. Pero también otra de las características es que está entenebrecida, que tiene que ver con privada de luz. Y entenebrecido es aquello que no tiene acceso a luz y por tanto se establece un lugar oscuro. Y es un lugar donde comienza a establecerse el polvo, comienza a establecerse telaraña y de alguna forma comienza a tomar una connotación como cuando pensamos en esa palabra, entenebrecido. ¿Qué representa esa palabra? Es un lugar donde no hay un acceso de la luz y eso tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, esta mente no conoce la palabra de Dios. Aparte de eso, todo ámbito de oscuridad tiene que ver con el ámbito de Satanás, el enemigo, que de alguna manera él es el que entenebrece, el que pone los velos, es el que viene cerrando, tapando para que no podamos nosotros ver lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, la batalla más fuerte es en la mente. Una mente vana es una mente sin propósito, pero es porque no ha entendido cuál es su papel dentro de la obra de Dios. Cuando vemos desde el ámbito, Dios es papá, Dios es creador, Dios es un Señor. El Señor tiene sus recursos con los cuales administra su obra y su visión. Entonces Dios tiene un propósito eterno porque es un Dios eterno, en el cual cada ser humano tiene un desarrollo y tiene un papel. El ser humano tiene diferentes recursos, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. En el alma está la mente también es un recurso para Dios. Entonces todo lo que Dios creó es un recurso para el desarrollo de su visión y de su obra. Nuestra mente, cuando no está acorde a la visión y al propósito de Dios, piensa en banalidad. ¿Por qué? Porque no está ligado a aquella dimensión de dirección de Dios. Asimismo se entenebrece, está en ámbitos de oscuridad porque no conoce a través de las Escrituras lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces nos volvemos personas que de alguna manera vivimos, respiramos, nos movemos, tenemos una familia y vivimos muchos años, pero en una mentalidad que no es la que Dios quiere para nosotros. Y repito, Dios tiene pensamientos de bien. ¿Qué es un pensamiento de bien? Es su voluntad. Es la expresión de la voluntad de Dios para que el ser humano sea enteramente e integralmente feliz. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ámbitos materiales, ámbitos espirituales. Entonces, el hombre entenebrecido no tiene esta revelación. El hombre con la mente entenebrecida no logra visualizar los ámbitos de luz porque hay un velo. Entonces, Cristo vino a quitar todos los velos. Esa función ya la hizo como el Redentor y Salvador del mundo. Rompió el velo, toda la separación que teníamos de la luz por causa del pecado, porque el pecado nos mantiene en oscuridad. Entonces, a través de Jesucristo, hoy tenemos la luz. Jesús mismo dijo, yo soy la luz. La vida de Dios en nosotros empieza a mostrarnos y cuando empezamos a ver, vienen las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones nacen de un proceso del pensamiento en mi mente que me va a llevar a decir, hey, estoy mal. Decía el pastor Rubén, la mentalidad de soltería es uno de los principales obstáculos que tiene una relación matrimonial cuando empieza. El hombre no quiere dejar de ser soltero, dice ya me casé, pero no deja toda la estructura generacional que aprendió en su casa, cómo le hacían la comida, cómo miraba televisión. Él quiere traerlo todo aquí. Y el Señor dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, toda la mentalidad generacional que había y va a nacer una nueva mentalidad.
Entonces, lo que estoy diciendo es que tanto la mente vana como entenebrecida necesitan un proceso donde se rinde a la voluntad del Señor. Pueda que no la entienda, pueda que no la vea, pero como está escrita, debería yo de tomar los pensamientos de Dios escritos en la palabra, aunque no los entienda, y ponerlos por obra. Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Como usted estaba compartiendo, pastor, la tercera característica tiene que ver con que la mente natural no conoce la voluntad de Dios. Pero dos cosas son los que lo colocan ahí. Lo primero es un desconocimiento por no ir a la palabra. Y lo otro es por una dureza del corazón. Y la palabra dureza tiene que ver con el encallecimiento, es una de sus definiciones. Y cuando yo leía esto, profundizaba un poco más y pensaba en aquellos callos que nos salen a nosotros. En la mayoría de los lugares donde salen los callos, en los pies o en las manos. Pero la mayoría es en los pies. Y la razón principal de un encallecimiento en los pies tiene que ver por utilizar un calzado más grande o más pequeño del que nosotros deberíamos de usar. Entonces, cuando yo leía esto, yo lo entiendo que cuando hay una dureza en nuestro corazón, es porque estamos caminando en un diseño, estamos caminando en un propósito, estamos caminando en algo que no es lo que está preparado para nosotros. Y es como estar calzando un zapato más grande o más pequeño del que deberíamos de calzar. Entonces, esto lo que significa es que el hacer el cambio, el transicionar, el poder salir de esa mente natural, tiene que ver con una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si bien es cierto, como compartíamos, Cristo ya lo hizo todo, Él vino a romper el velo, pero ahora somos nosotros los que no queremos salir, queremos seguir ahí. Pero hoy hay una apertura, hay una buena noticia, hay una libertad que está para nosotros. Y así como cuando uno experimenta tal vez ese callo en el pie y necesitamos sanarlo, entonces hay todo un proceso, hay cambio, hay diferentes hábitos, tenemos que cambiar el zapato, tenemos que utilizar por un tiempo tal vez una sandalia, pero todo eso que pareciera que nos incomoda va a traer una sanidad y una libertad diferente en el tiempo. Pero cuando traemos esto a lo espiritual y a lo que estamos compartiendo, no es un proceso incómodo en sí, sino que es un proceso de mucha sanidad y de mucha bendición para nuestra vida. Ahora, ahí hay que entender cómo inicia ese proceso. Y dice Hebreo 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando hemos estado hablando de esto, yo puedo ver dos momentos. Un primer momento del hombre natural donde hay una resistencia. Hay una resistencia a la verdad, hay una resistencia a lo que Dios está hablando, no lo entiende, no lo conoce. El hombre natural lo concibe como locura. ¿Cómo yo salgo de esa condición para entrar a un proceso de renovación del entendimiento que haga cambiar mi diseño de vida? Entonces dice Hebreo 11:3 dice, por fe entendemos. Yo creo que el inicio o el punto de partida tiene que ver con creerle a Dios. Lo que pasa en nuestro sistema de creencias es que muchas veces queremos razonar las cosas, queremos hallarle la interpretación lógica a las cosas. Muchas veces nosotros le podemos decir a Dios, Señor, ¿por qué esto? Explícame esto, dame las razones de esto. Pero cuando uno se acerca a Dios, el diseño de Dios es un diseño de fe. No era razonable que 5 panes y 2 peces alimentaran a más de 5,000 personas. Ese milagro solo se pudo dar por un acto de fe. Entonces, igualmente sucede en el proceso de renovación de nuestro entendimiento. O sea, si mi manera natural me llevaba a un pensamiento de yo hago lo que yo quiera, no importa que esté casado, cuando yo entro en matrimonio y recibo la verdad de Dios, yo necesito creer que cuando yo comienzo a vivir en una relación de interdependencia con mi esposa, eso va a producir una bendición en mi familia, en mi hogar. Pero es un acto de fe.
al final terminamos emprendiendo ese proceso de cambio porque le creemos a Dios. O sea, el punto de partida de la renovación yo creería que nace de que al final lo que dice Hebreos 11, entendemos por medio de la fe. Hay que creer. Hay que creer y empieza con la fe en Cristo. Porque nosotros tenemos una medida de fe para creer. Cuando conocemos a Cristo y creemos en Cristo, o sea, la luz viene en nuestra vida y entramos, salimos del hombre natural, la mente natural, y entramos a la mente carnal. Y no me puedo olvidar de Judas. Judas fue discipulado por Jesús, Judas vio los milagros, Judas estuvo expuesto a lo mismo que Pedro y a los demás apóstoles. Sin embargo, nunca dejó de tener una mentalidad carnal, porque al final lo que dicta en él es el ego, la traición, la gana de ganar plata, porque al final acuérdense que nos damos cuenta que él sustraía dinero de las arcas del ministerio, por decirlo así, y al final por dinero él accede a traicionar a Jesús. O sea, él nunca transicionó su mente carnal. Él se quedó en una mentalidad carnal siempre, siempre dirigiendo su vida por su yo, por su ego, por lo que él quiere, por su propia visión, y no adquirió, aunque conoció a Jesús, se resistió en su carnalidad a una transición como los otros transicionaron. Y vemos la recompensa después, y muchos podemos estar en esa transición. Conocemos al Señor, pero aún nuestra mentalidad es de proteger el yo. Y mientras yo no mengüe, ese proceso de negación, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Entonces, lo que no hizo Judas fue negarse a sí mismo. No logró negarse, no logró transicionar a la mentalidad espiritual, se quedó en la carnal. Aún conociendo, no logró negarse. Simple y sencillamente dijo, yo necesito esto, yo quiero hacer esto. Vino la oferta, la recibió y luego pues se arrepintió y lo hizo mal, pero al final lo que primó en él fue su mente carnal. Por eso es que la mente natural no tiene freno a la hora de satisfacer sus demandas. Les agradecemos por estar con nosotros, pero también queremos invitarlos a que nos acompañen en el próximo programa, donde vamos a continuar hablando sobre la mente carnal y la mente espiritual. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.